Bienvenidos al lugar donde imaginar es recordar. Aquí no enseñamos creatividad, la despertamos. Bienvenidos a todos y todas al primer episodio de Universo Creativo, el podcast. Hoy vamos a conversar sobre qué ocurre en nuestro cerebro en el momento de crear. Cómo es que actúa la creatividad y cómo es que podemos potenciarla, que es lo que nos interesa. Y para eso tenemos una invitada especial. Tenemos con nosotros a Bárbara Cádiz, quien es licenciada en Ciencias, magíster en Neurociencia y encargada del Laboratorio de Microscopía de la Universidad de Valparaíso, y además mi hermana, que hemos tenido la gran fortuna de conversar estos temas ampliamente, lo hacemos de manera regular, de indagar en nuevos avances que nos dice la ciencia, en estudios, en experimentos, pero hoy hemos decidido abrir esas conversaciones a nuevos oyentes, a nuevos interesados, para que podamos multiplicar el impacto de todas estas ideas. Así que bienvenida. Muchas gracias, me siento muy honrada de esta invitación, sobre todo porque hablar de creatividad yo creo que es un tema que nos apasiona, en realidad hablar de lo que sea, pero ahora que estamos hablando sobre creatividad hay muchas cosas que se pueden compartir y sobre todo con todas las personas que están siguiendo este camino para hacer y potenciar en realidad su creatividad. Y sobre todo nos interesa este tema porque tiene que ver con la ciencia, con cómo funcionamos, Así es. pero también es muy interesante porque todo lo que tiene que ver con la creatividad de la ciencia es relativamente nuevo. Las investigaciones y los estudios abarcan, no sé, desde hace 10 años quizás, pero eso para la ciencia es muy nuevo. Así que, sin darnos más vueltas, quiero hacerte la primera pregunta. Me encanta. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la creatividad? Bueno, como tú decías, la ciencia lleva muy pocas investigaciones al respecto de la creatividad. Y una de las cosas que se sabe es que la creatividad no tiene una zona específica para poder estudiar, que lo haría mucho más fácil. Entonces, no tenemos nosotros la corteza de la creatividad, como la corteza auditiva o la corteza visual, que tienen funciones específicas. En este caso, no hay. Pero sí se sabe que, bueno, una investigación del 2024, o sea que estamos hablando que es muy reciente, existe una red neuronal por defecto que se encuentra activa todo el tiempo. Es como, por decirlo, nuestro piloto automático y que está ahí funcionando. Y se ha asociado esta zona como la primera fase de la creatividad. Y eso se conecta a otras zonas cerebrales que hacen que esa idea creativa pueda ser codificada en la resolución de problemas, y ahí estamos hablando de corteza prefrontal, por ejemplo, también pensamiento más abstracto. Pero en esta investigación del 2024, que me llamó mucho la atención porque utilizaron neuroimágenes y además una tecnología que permitía medir en el momento exacto el momento creativo, lo usaron aprovechando a pacientes que tienen un problema de epilepsia severa y necesitaban identificar los focos epilépticos en el cerebro. Y para eso se ponen microelectrodos para poder identificar esa actividad neuronal que es anormal en este caso. Pero utilizaron ese mismo dispositivo para poder determinar en realidad qué zona es la que está funcionando en la creatividad. Porque los autores comienzan con la idea de que ellos tenían la idea de que la creatividad funcionaban las mismas zonas cerebrales que la meditación y los procesos de ensoñamiento. Entonces, es algo que es muy complejo de estudiar, porque, como decíamos, no hay una zona específica, así como, esta es la zona de la creatividad. Entonces, lo que hicieron fue pescar a 13 pacientes que tenían estos microelectrodos y hicieron el siguiente ejercicio que es súper simple. Los objetos, como una silla o una taza, tenían que darle funciones que sean locas, que sean creativas, que se salgan de la norma. No decir que esta taza es para tomar té. No, ellos tenían que buscar Llevarlo a otros contextos. exactamente. Entonces, a raíz de eso, ellos veían en el momento que se generaba la idea, se activaba esta red neuronal por defecto. Y esa red neuronal por defecto estaba también asociada a ciertos patrones de ondas cerebrales que ellos son ondas gamma. En ese momento, o sea, estamos hablando de milisegundos, que no sé, es muy difícil de medir.
y esta red neuronal por defecto se conectaba a otras zonas cerebrales, como la corteza prefrontal, por ejemplo, y servía para resolución de problemas. En el caso de el pensamiento divergente, ya, búscame muchas soluciones a un solo problema. Entonces habla de algo que es muy reciente, que no tiene una zona específica, pero que sí se plantea como el punto de inicio de donde surge la idea. No sé, yo lo encontré fascinante. Qué interesante todo esto, porque ese mismo pensamiento divergente que planteas es lo que no está en los libros. Es una forma de pensar que va más allá del conocimiento. Es como ese conocimiento digerido, llevado a la autenticidad para buscarle nuevas aristas. Y en virtud de esto me parece fascinante cómo es que funciona la red neuronal por defecto. Bueno, porque para todos que nos oyen, el proceso creativo a grandes rasgos aborda todo el cerebro. Por eso no tiene ese punto exacto, pero desde que localizamos un problema, recogida de información, se activan los sentidos, se activan las zonas del cerebro que tienen que ver con los sentidos. Es la información externa más la información interna que se entrelaza y que en ese entrelazamiento surge un nuevo enlace neuronal y ahí es donde está en clave esta red neuronal por defecto. ¿Qué ocurre cuando el cerebro está relajado? Y por eso es tan importante lo que dices, porque como se condice este estudio, que la red neuronal por defecto indica que la creatividad surge de actividades cerebrales similares a la meditación y la ensoñación. O sea, hay una tremenda clave que la creatividad, biológicamente, ¿cómo se activa? Con la relajación, llevándolo a la idea primordial. De hecho, la red neuronal por defecto está asociada, está en funcionamiento constante cuando no tenemos una función específica. Por ejemplo, cuando estamos estudiando, estamos con un foco específico en la corteza visual, en también la concentración, corteza prefrontal, en partes de memoria en el hipocampo. Entonces ya no estaría funcionando de la misma manera la red neuronal por defecto. En cambio, en estos estados, cuando estamos desconectados de ciertas funciones específicas, es cuando comienza a andar a lo loco. Siempre está funcionando. Entonces también este estudio lo que busca es poder entender qué es lo que pasa en los procesos creativos y qué es lo que pasa también en personas que tienen, por ejemplo, una depresión por rumiación, que está funcionando de una manera sobreexagerada, por decir, esta red neuronal por defecto, y también para poder entender y en el futuro, obviamente, poder ayudar este tipo de diferencias que tiene en el funcionamiento. Entonces, es súper interesante porque efectivamente se necesita estar relajado. O sea, no funciona al revés. Y de hecho, bueno, después vamos a hablarlo en más detalle, pero el estrés es el enemigo de la creatividad. Enemigo número 1. Y de hecho aquí ya tenemos la primera clave. No solamente estar relajado nos ayuda a ser creativos, sino que también podríamos decir, y esto es como pregunta, el no hacer nada, lo digo entre comillas, porque sabemos que el cerebro nunca está apagado, sino que ahí es cuando activamos este piloto automático. Ese no hacer nada efectivamente nos lleva a ser creativos. Exactamente. Exactamente. Por eso también se asocia a las zonas que se activan durante la meditación y el ensoñamiento, que son momentos en que estamos ondas alfa, relajados, ojos cerrados, cuerpo tranquilo, que es lo que busca para generar estas ideas creativas frente a un problema. Sabemos que la creatividad es mucho más amplia que solo pintar, hacer música, que es lo que solemos acostumbrar a... Tenemos esa idea en el fondo y va mucho más allá de eso. Extraordinario, porque nos trae mucha reflexión respecto a cómo funciona la vida, todo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y que la pausa es sagrada. Que, Sí, que siempre. ese proceso de, insisto, no hacer nada no existe porque podemos, y aquí viene una premisa, podemos ser más productivos no haciendo nada que intentando hacer mucho. Es que Yo creo que eso nos trae el paradigma en el fondo. Nos trae un Porque cambio de paradigma gigante. estamos acostumbrados a que socialmente tenemos que producir, producir, producir.
pero los momentos de descanso son los más importantes porque permiten también, incluso cuando estamos estudiando, el descanso, el dormir, nos ayuda a consolidar la memoria también. Entonces es fundamental que frente a un proceso creativo, sobre todo cuando nos sentimos menos bloqueados, el descanso. El descanso no necesariamente, o sea, el dormir es un muy buen ejercicio, pero también la relajación, sacarnos el estrés. En el fondo a eso se reduce, bajar las revoluciones porque las pausas son tan importantes como para, o sea, de hecho las pausas son más importantes para poder producir más, digámoslo, socialmente hablando. Por eso es como romper este paradigma de producir, producir, producir sin descanso. No, El descanso es más productivo a veces que la misma producción. exactamente. Extraordinario. Esa frase Pues, me gusta. eso nos lleva a la segunda pregunta, que dice, ¿qué factores influyen en nuestra creatividad a nivel cerebral? ¿Existe algún bloqueo creativo desde la biología de nuestro cerebro? Y con esta pregunta, que viene muy de la mano de lo que estamos conversando, el descanso es clave para activar la creatividad, pero diste en un punto muy profundo, que el descanso no es solamente dormir. Existen descansos pasivos, descanso activo. ¿Cómo nos ayuda todo esto? ¿O qué factores concretos nos influyen en aumentar nuestra creatividad y al mismo tiempo qué nos bloquea? O sea, primero partamos al revés. Recién te comentaba que el enemigo de la creatividad es el estrés. Y aquí me encanta citar a Marian Rojas, porque ella habla que cuando estamos muy estresados en modo alerta, hay un secuestro de la amígdala. ¿Y qué significa esto? Que la parte emocional, el sistema límbico se toma el poder del cerebro, por decirlo así, entonces ya no estás tan conectado a la corteza prefrontal para poder pensar y tomar una decisión. Más lógica. Entonces, exactamente. Entonces estamos sumidos en emociones, en miedo, por ejemplo, en el estado de alerta, porque el estrés no es algo que alguien disfrute realmente. O sea, está asociado a ansiedad, está asociado a cortisol, a una inflamación, también procesos inflamatorios a nivel celular. Entonces, el enemigo, el primordial de la creatividad va a ser siempre el estrés. Entonces, la respuesta real de cómo nosotros podemos potenciar nuestra creatividad es precisamente a través del descanso. La meditación es un excelente ejercicio, el dormir bien también, la alimentación. De hecho, hay una investigación también, hablando de investigaciones, que es del 2023, donde se hacía una incubación de sueños dirigida para aumentar la creatividad. Era un tipo de entrenamiento. Ahí en este caso los investigadores eran de la Universidad de Harvard, así que les tengo fe. Ellos usaban una aplicación donde hacían inducir el sueño a las personas, pero en un momento el dispositivo les daba una instrucción para la primera etapa del sueño, porque nosotros cuando soñamos tenemos muchas etapas, pero la primera es la que está asociada al proceso creativo. Es cuando estamos como en ensoñaciones, el primer minuto. De hecho, como que aconsejaban el dormir cortito. No estamos hablando de siestas de 3 horas. Yo sé que a muchos nos gusta, me encantaría, pero Unos 15 minutos, quizás. pero es la primera etapa del sueño. Entonces el dispositivo te da una instrucción cuando estabas en ensoñamiento, decía, no sé, árbol. Y las personas dormían y después el mismo dispositivo te despertaba cuando se terminaba la primera fase. Entonces ellos después a la hora de hacer historias con respecto a un árbol eran muy creativos, a diferencia de las personas o que estaban despiertas o las que dormían sin ninguna instrucción. Entonces también existe una forma de poder potenciar aún más la creatividad dándonos instrucciones acerca de la idea que queremos solucionar. Por ejemplo, un problema, cuando estamos abrumados, no hay nada mejor que descansar, mente clara, para comenzar con este proceso de existen estas soluciones por acá, o bien, no sé, hay muchos. También hay otros, me gusta mucho este estudio porque la creatividad también se puede entrenar. En niños, por ejemplo, hay otra investigación en Estados Unidos que niños de tercero a quinto grado fueron entrenados de dos maneras muy simples. O sea, estamos hablando de niños de colegio, niños de 8 o 10 años, donde frente a un problema, ponían problemas obviamente acorde a su edad,
dos cosas, cambio de perspectiva y también el por qué, para que ellos pudieran en el fondo em, darle una forma a lo que estaba sucediendo. Los niños fueron entrenados solo 5 días, pero era frente a un problema, cambio de perspectiva. ¿Qué pasaría si? Esa era la pregunta. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué es lo que pasó con estos niños? De los niños que fueron entrenados, el 94% de los niños fueron capaces de resolver problemas no solo propios, sino que de otros niños. Entonces, era súper interesante porque la creatividad es algo que podemos entrenar, podemos potenciar en realidad, porque o sea, todos tenemos la red neuronal por defecto. Estamos todos creados biológicamente para ser creativos. Nada te lo impide en realidad. Pero sí podemos tomar estas indicaciones como el descanso, la meditación, la ensoñación. Una buena alimentación es fundamental a la hora de cuidar nuestro cerebro. También tenemos un eje microbiota cerebro muy fuerte y que cómo nos alimentamos influye también en el cómo pensamos, en la química del cerebro. Entonces, es multifactorial. En realidad va a depender de muchas cosas, pero sí te puedo dar, pero por hecho que estamos todos hechos para ser creativos, estamos diseñados biológicamente para eso, no hay nada que te lo impida. Entonces, por ejemplo, estos estudios me parecieron locos porque tú puedes también potenciar tu creatividad. Imagínate los ejercicios súper básicos de un niño. ¿Qué pasaría si a los niños les hacían, por ejemplo, aparecía también en el artículo que ellos dijeran cuando no tenían una solución? Si tu mejor amigo tuviera que darte un consejo, ¿qué te aconsejaría? Y eso inmediatamente te saca de tu estado, tú te pones en el pie de tu amigo, piensas en él y cambias tu perspectiva. Entonces eso aumenta la creatividad. Y estos chicos que fueron entrenados solo 5 días, así, loquísimo. Y obviamente los niños que no tuvieron el entrenamiento, más de la mitad o se rindió con las soluciones, o sea, no tenían una solución para su problema, o bien ya usaban pensamiento mágico así del tipo que ellos se convertirían en superhéroes para resolver X cosas. Entonces, a la hora de, yo estoy hablando obviamente de un pensamiento más lógico a la hora de resolver problemas, se puede hacer perfectamente con un entrenamiento corto, entrenar, imagínate desde niños, y también se sugiere mucho el arte, la música, la literatura, de una forma como bien llevada, creatividad de 1 a 1000. Wow, hay muchas. Y como bien tú dices, el descanso primordial, haciendo esta recapitulación, el arte, la música, siempre el pensar. Y aquí viene el concepto del ángulo creativo, que lo hemos conversado también, que es cómo llevar a una persona a ver esta misma perspectiva desde distintas aristas. Muchas veces nos cuesta, pero me gustó mucho el ejemplo del qué pasaría si tu amigo, ya ahí bajamos barreras. Exacto. Y aún así, esto les lleva a ampliar perspectiva al inducir el pensamiento, en este caso hipotético, que ahí también hay otros escenarios hipotéticos que nos ayudan a ser más creativos, para ampliar este ejercicio de pensar, pero aún así, en el caso de niños que llevaban a un pensamiento más mágico, aún así creo que es muy valioso ese pensamiento más fantástico, porque aún así te permite ver recursos y aristas, aunque sea fuera de la lógica. Exacto. En este caso estamos hablando de un pensamiento más resolutivo, o sea, más crítico. Claro. Pero para la hora de hablar del pensamiento creativo per se, o sea, todas las respuestas son válidas. Me acuerdo cuando tú me acompañaste a hacer la clase a mis alumnos, de universidad obviamente, y que tuvieran ideas locas y no se les ocurrían. Entonces, ¿qué pasa si un dinosaurio entra a la puerta y ellos quedan como, ¿qué? Pero efectivamente, eso también es un tipo de pensamiento y que es muy útil a la hora de traer nuevas ideas, de también inducirnos a un pensamiento creativo. Porque, bueno, la creatividad tiene todo que ver con resolver problemas en lo concreto, en lo abstracto. Y siempre cuando me preguntan, pero es que eso es una tontera, yo siempre digo, ¿y cómo crees que a las grandes mentes se le han ocurrido creaciones fantásticas como Harry Potter, no sé, Narnia, Alicia en el País de las Maravillas, que todo tiene que ver con el absurdo y que ha creado eh,
portales de imaginación. Entonces, el conocimiento tiene que ver con la imaginación, totalmente, para Siempre. llevarlo a la Sí. creatividad. Se me vienen otras claves dentro de lo que estamos conversando. Cuando mencionas este estudio de entrenar la creatividad en esta primera etapa del sueño, por eso a mí me pasa mucho y estoy segura que a muchas personas se vienen ideas cuando estamos quedándonos dormidos. Sí, Me ha pasado muchas veces cuando estamos duchando también, porque hay una relajación. exactamente. Y también es muy común que cuando nosotros estamos forzando una idea, por ejemplo, te estoy contando algo, se me olvidó un nombre, se me olvidó algo en específico, así que se me fue la onda. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a esperar un rato y va a volver. Nosotros nos desconectamos de esa idea, nos desconectamos del forzarla lógicamente para que podamos dar un espacio. Estamos haciendo cualquier cosa y yo te digo, era esto. Surge sola, porque el subconsciente sigue trabajando. Y se me viene también otra idea de la que estábamos hablando, de que suele existir la tendencia, que ahora entendemos que no es casualidad, que las personas más creativas son más relajadas. Suelen ser personas que manejan mejor el estrés, porque encuentran soluciones para todo de manera más espontánea, que tiene que ver con su creatividad, pero eso está determinado también porque son más relajados. O sea, ¿son más relajados porque son más creativos o son más creativos porque son más relajados? Esa es una gran pregunta, el huevo o la gallina. Claro, pero tiene que ver Pero sí. con... Y se me viene al tiro la imagen como del típico artista, estudiarte, entonces me he relacionado mucho con el mundo artístico, que suelen ser personas más relajadas, no es una caricatura formada por azar, tiene que ver finalmente la biología y la creatividad desde la ciencia. Exactamente. Muy interesante, muy interesante. Y por eso también vamos a pasar a la tercera pregunta que dice, ¿cómo podemos ayudarle a nuestro cerebro a procesar mejor los aprendizajes e ideas? Yo creo que esto es súper interesante, porque ya sabemos cómo estimularlo desde la biología, pero ¿cómo le ayudamos al cerebro a procesar mejor los aprendizajes? ¿Qué tipo de experiencias enriquecen nuestra capacidad creativa desde la biología? ¿Cómo podemos procesar mejor esas ideas para que surjan y también para potenciarlas? Yo creo que igual está medianamente respondido con todo lo que Sí, hemos ido sí. conversando, porque para poder, en el fondo, que estamos viendo cómo incitar, pero también sabemos que para consolidarla, para poder consolidar esto, es que es un proceso que es muy innato, red neuronal por defecto, que se conecta a otras áreas cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siento que lo más fácil es dejar que esto de forma espontánea suceda. Por eso los procesos de ensoñamiento y el descanso para mí son claves. El hacer ejercicio también es muy clave porque hacemos esto. Es que cuando estemos, mientras más relajados estamos bajando las revoluciones para que todos estos procesos neuronales surjan. Cuando estamos enfocados en algo, es imposible que la red neuronal por defecto esté funcionando. Entonces, o nos enfocamos en una o nos enfocamos en la otra. Y yo creo que para ese caso es clave el descanso. El descanso ayuda a consolidar la memoria y también a las conexiones de la resolución de problemas. Cuando tú dices, en este caso, cuando estás casi durmiendo y se te viene la idea, cuando estás duchando se te viene la idea, es dejar esa pausa del hacer, del producir, para que esto se dé solo, porque es una vía, comienza uno y bueno, yo no dije, pero en esta investigación donde descubrieron que la red neuronal por defecto, igual ya se sabía de antes, medianamente, pero la red neuronal por defecto es fundamental a la hora de crear ideas. Ellos estimularon la red neuronal, o sea, le interrumpieron a través de impulsos eléctricos, porque eso se puede hacer por los electrodos, dar un impulso eléctrico para hacer una disrupción en este proceso. Y las personas, si bien lograron concretar la solución, que era buscar ideas innovadoras para una taza, por ejemplo, ya no eran tan creativas como antes, si tú les dejabas estar. Entonces, lo ideal, desde la neurociencia, es no interrumpir el proceso, deja que actúe. Y la mejor forma para que actúe es que consolide a través del descanso, a través de la disminución del estrés.
etcétera, etcétera. Va por ahí más o menos. Y que inevitablemente se me viene una pregunta desde el área de la educación. ¿Cómo podemos, ya sabemos que el descanso, sabemos que las pausas, llevarlo, por ejemplo, a la educación, estamos hablando de escuelas tradicionales, que es exigencia, 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 y donde el parar es perder el tiempo? ¿Cómo podemos llevarlo como a micro tics? Yo sé que las pausas activas son claves. Es que las pausas activas lo que hacen es sacarte de el hiperfoco de estar estudiando. Entonces cumplen al fondo esta función biológica desde la neurociencia que es lo que estábamos conversando, que es dejar que fluya nuestro cerebro desde la red neuronal. Pero las pausas activas son importantes. Yo he visto muchos ejercicios en TikTok donde usan también la tecnología. ¿En qué sentido? En hacer, me acuerdo que una vez vi un video de un profesor que tenía en un monitor, era un video de era como un juego que hacía esto, habían obstáculos, entonces los niños con su mano iban haciendo así, y llevaban su peluche, también estamos hablando de niños de básica, y ellos iban haciendo esto, los relajan. Por eso también se sugiere mucho hacer alguna pausa o algo que baje las revoluciones después del recreo. Los niños están sobreestimulados. Claro, entonces ahí, después cuando entre una clase y otra, la concentración sabemos que no dura más de 40 o 45 minutos. Entonces, el sistema está hecho para que estemos 1 hora y media sentados sin hacer nada, sobre todo un niño, que el niño, solo por ser niño, necesita esto de moverse, de explorar, y que realmente somos curiosos por naturaleza. Yo soy de la idea, y a mí me gusta mucho, incluso hacerlo con los chicos universitarios, hacer clases más integradoras, que ellos puedan explorar, que ellos puedan pensar, que ellos puedan salirse de su perspectiva. Me gusta mucho hacer ese tipo de ejercicio porque las preguntas más aplicadas siento que se integran mucho mejor a la hora de el conocimiento teórico dirigido, que es muy importante. O sea, si no lo tenemos, no podemos hacer la aplicación. Pero quizás es desde donde ponemos el foco también. Pero las pausas activas es un excelente recurso para buscar. Si la pausa activa no tiene que ser de 10, 15 minutos, son 1 o 2 bien hechos, logra hacer esto en los niños, que cierren sus ojos, que descansen, hacer una mini meditación, depende de la edad, obviamente. A los adolescentes pueden ser otro tipo de pausas activas, pero es esto, como me desconecto un segundo para volver a producir. Recordemos la frase que dijiste, la desconexión es la mejor producción en el fondo, porque nos ayuda a recablearnos de nuevo, si es eso. Y es muy loco que esto sea tan disruptivo hoy en día cuando es Sí. parte de nuestra biología. Exactamente. Sí, Pero sabemos que también estos estudios son recientes y para poder hacer cambios se requiere de un proceso mucho más largo. Entonces, acá viene, yo creo que parte de la innovación de parte de los pedagogos, que paso a paso, o sea, también uno entiende la realidad de lidiar con 40 alumnos, es complejo, pero quizás ir implementando, ir haciendo que piensen de otra manera. exacto. Salirse un poco de lo que está establecido porque sabemos que neuronalmente no es tan eficiente como otros procesos u otros recursos. Entonces, es usar nuestra neurociencia a nuestro favor para el aprendizaje. Si al final el pensar es un acto maravilloso del ser humano y es innato, es biológico. Sí, sí. Y con eso nos vamos a la última pregunta, pero como bien dices, bueno, y para eso estamos también creando conciencia con creatividad, con educación, de una forma más amigable, en ese Sí. el camino. Pero en lo concreto, pausas activas, y aquí quiero hacer una diferenciación porque por una parte la pausa activa tiene una asociación más corporal, el de movernos, que ya eso nos desconecta la mente, pero también en paralelo los recreos mentales, que a mí me gusta harto y siempre comparto ideas respecto a recreos mentales, que es preguntas que ni siquiera tenemos que movernos, pero que nos lleven a pensar de otras maneras, que de esa forma igual descansas el cerebro sin tener que hacer un escándalo en la sala de clase. Entonces, muchos profesores ahí se confunden, es como, pero es que esto me trae desorden. Es que hay pausas activas, que son corporales, y recreos mentales, que son formas de pensar más divergentes, más creativas y de otros ángulos.
Así que, Exacto. Y ahí, si es que nosotros pensamos en un niño que aprende de esa manera, o sea, imagínate en la adolescencia, en los procesos que suelen ser también más desafiantes para ellos desde el neurodesarrollo y también desde la psicología, pueden lograr grandes cosas. con desarrollo más integral. Exactamente. Entonces, estamos potenciando a niños. Si es que se partiera desde párvulo, por ejemplo. Yo en las clases en la universidad donde hago clases también, no hacemos pausa activa, pero los bloques son de 1 hora 10. Entonces, siempre trato de poner algo que sea lúdico en la mitad o al menos al final como para despertarlos también. Me nos toca muy, muy temprano. Entonces, eso también ayuda a que ellos puedan desconectarse. Y el hecho de que sea de 1 hora la clase, 1 hora 10, hace que constantemente estén haciendo pausas entre una clase y otra. Entonces, está pensado entonces para la armonía biológica. Así es, tal cual. Y sí. Bueno, vamos a esta última pregunta que es amplia, es mi favorita, porque dice así, ¿aprendemos por gusto o por necesidad? ¿Existe alguna necesidad biológica de aprender? ¿Cuál es el sentido, que nos dice la ciencia, más profundo de educarnos? Desde una mirada científica. Pero cuando hablamos de educarnos, estamos hablando ya de tiempos más modernos. Pero si lo llevamos, esta es la pregunta como si va primero el huevo o la gallina, porque en realidad es ambas, a mi punto de vista. Pero todo parte en la biología para la supervivencia. O sea, nosotros, el hecho de que desarrollemos la creatividad por el desarrollo de la corteza prefrontal, incluso hay una zona que es más específica, es la corteza prefrontal dorsolateral, que si bien están primates y están algunos mamíferos, incluso en cetáceos, en el humano está más expandida y está unida a muchas otras zonas cerebrales. Entonces, se cree que esa es la zona que hace que nosotros seamos Homo sapiens sapiens diferentes a los primates, por ejemplo. Y esto también surge porque nosotros somos y estamos diseñados biológicamente para ser seres pensantes hay genes también al, asociados al lenguaje. El hecho de la corteza prefrontal dorsolateral hace también el pensamiento abstracto. Ahí sucede la magia. El pensamiento abstracto, estamos hablando de eh, lenguaje simbólico, funciones ejecutivas, que hizo que nosotros por supervivencia también, a través del contexto, porque vamos evolucionando de acuerdo a un contexto, podamos aplicar esta creatividad para poder sobrevivir, crear armas, fuego, agricultura, establecernos, etcétera, etcétera. O sea, podríamos estar mencionando un montón de cosas, pero parte desde un punto de vista desde la supervivencia. Una necesidad. Es una necesidad en el fondo. O sea, estamos hablando de miles de años, miles de años. Actualmente no es así. Actualmente nosotros tenemos nuestras necesidades prácticamente cubiertas. Si estamos hablando tú, yo, las personas en general. Entonces ahora nosotros estudiamos y aprendemos y creamos por un placer también. Porque también está demostrado que el proceso creativo y el aprendizaje está asociado a una circuitería de recompensa. Se activa el circuito de recompensa dopaminérgica que nos produce placer el aprender. Ahora, si tú vas y le preguntas a mi hijo de 10 años si le gusta estudiar en el colegio, seguramente me va a decir que no. Pero si lo ponemos a estudiar algo que a él le gusta, o sea, él podría estar todo el día aprendiendo de eso. Y nos pasa con nosotros también. Lo que a ti te gusta aprender, por ejemplo, lo que te gusta crear, está asociado, te produce placer porque está asociado a este circuito de recompensa. Entonces, lo que surgió como una necesidad termina convirtiéndose en la necesidad por supervivencia, termina convirtiéndose en placer, en un placer. Cuando tiene que ver con el aprendizaje, y que bien Sí. como lo mencionas, porque creo que aquí viene una frase que es bastante dolorosa para la educación, que el estudiar o el ir al colegio no implica aprender.
Y aquí estamos hablando de esta circuitería de recompensa que genera placer al aprender, que no es lo mismo que estudiar. No siempre cuando estudias aprendes, pero cuando aprendes sientes ese placer porque viene de la mano de la biología y de la necesidad. Es una necesidad. Y una vez eh, lo entendí de esta manera porque lo vi, no me acuerdo dónde, creo que fue en un podcast o en un clip que explicaba que justamente las necesidades biológicas del ser humano generan placer natural porque de esa manera nos lleva a la supervivencia y que aprender genera placer por eso, porque requerimos aprender a hacer fuego, aprender a hacer armas, como bien menciona. Hoy en día ya no es ese el escenario, pero también requerimos aprender de cosas concretas para tener un mejor vivir, pero hay cosas que hay que aprender como por obligación, pero cuando viene de ese deseo profundo, que es la autenticidad de cada uno, genera un bienestar distinto. Entonces, muy bonito cómo nos relacionamos con el aprendizaje, que, insisto, no es lo mismo que estudiar o ir al colegio, es aprendizaje desde la esencia. Porque lo que a mí me genera placer aprender no es lo mismo que a ti, no es lo mismo que al vecino o que a nuestros amigos. Entonces, de ahí viene de la mano de este deseo de aprender, que es necesidad biológica, que es placer, pero que es identidad. Exacto, y ahí entramos en un universo de posibilidades porque va a depender de tu contexto, de las herramientas que recibiste, también de tus habilidades, tus gustos. Entonces, ahí se amplía un montón a qué es lo que aprendemos, pero insisto, ya no viene de una necesidad como hace miles de años. Ahora quizás van a ser otro tipo de necesidades más espirituales, de autorrealización, de si es que quiero emprender en algo que amo. Yo no sé si te ha pasado esta sensación de que estás aprendiendo algo y de repente es un milisegundo, yo creo, en que es como que se recablea todo, lo entiendas y como es como un momento eureka. Sí, sí. Es un momento eureka que es tan maravilloso. Y que te devela como muchas aristas. Sí, y en menos de un segundo sucede todo eso a la vez. Entonces, eso Ese es el proceso creativo. ese es placer puro. Ajá. Eso es placer Tal puro. cual. Se lleva a cabo desde la neurociencia, pero que en el fondo también nos incita a nosotros potenciarnos como seres pensantes, creativos, como lo somos. No tenemos nada que nos impida no serlo. Al contrario. Entonces, es un poco de ambas. No me quedaría con una sola, porque cumplieron funciones distintas en su momento. Pero hoy por hoy lo hacemos, yo creo que casi en su totalidad con placer, el aprender lo que amamos. Me encanta cómo estamos cerrando esta conversación porque nos abre muchas aristas y como ya vemos que así como el pensar, como el aprender y también el crear es una necesidad biológica y depende de la identidad de la persona vista desde distintos puntos de vista, también nos abre todo el espectro a todos los capítulos que vamos a estar compartiendo en este podcast, porque se vienen 7 temas. Este es el primero, que es la ciencia y la mente, nos abre el espectro a poder entender cómo la creatividad se desarrolla dependiendo de los gustos, desde el cuerpo, desde la espiritualidad, desde el emprendimiento, desde la educación, desde múltiples áreas como el arte. Entonces nos abre esa puerta para seguir explorando. Antes de cerrar, me gustaría que hiciésemos una breve recapitulación de los tips que hemos visto hasta ahora. Ya. Vamos punto por punto. El descanso es clave. El descanso es clave. Incluso, recordemos, y yo creo que eso se puede incluso hablar mucho más adelante de cómo podemos inducir también la incubación de la creatividad a través del descanso. Sería extraordinario. Sí, sí, a través del descanso, a través de dejar el modo supervivencia del estrés. Así es. ¿Cómo es que también tiene que ver con una forma de pensar, claramente de resolver problemas y no solo adquirir conocimiento, sino que es como ese conocimiento echarlo a andar a través de la imaginación, a través del pensamiento, a través de posicionarnos en distintas aristas? Eso es ser creativo. ¿Y cómo es que biológicamente estamos diseñados para hacerlo como una necesidad?
Y también, como tips, los otros, podemos entrenar y potenciar nuestra creatividad a través de, recordemos, cambiar perspectiva, pensamiento causal, por qué, ponernos en los zapatos del otro. Eso amplía mucho nuestro mapa a la hora de crear más, de buscar soluciones principalmente. Lo podemos incluso enseñar a niños, desafiarlos un poco, desafiarnos a nosotros mismos. Eso ayuda mucho a abrir la creatividad. Ejercicio, alimentarse bien también ayuda mucho a la salud cerebral, bueno, completa en realidad, pero sí a cuidar nuestro cerebro, em, bueno, el descanso, la meditación, que está más que científicamente comprobado que ayuda y que aporta a los procesos de ensoñamiento, que sabemos que ahí es donde van haciendo los eureka, los infinitos eureka que vamos a tener en la vida. Entonces, tenemos muchas cosas por hacer para poder potenciarnos a nosotros mismos. Y muchas cosas por hacer que implican no tanto por hacer, sino que ser. Yo creo que aquí Sí. está el mayor cambio de paradigma, y si tuviese que reducir todo lo que hemos conversado hasta ahora en un solo cierre, sería ese, que nacimos para ser creativos y que para hacerlo y aprenderlo, porque se puede estimular y aprender, no necesitamos recursos extra, sino No. que cambiar la forma de pensar. Porque para plantearnos preguntas, todo lo que has mencionado, pensar en usos distintos de un objeto, descansar, no necesitamos recursos extra, no necesitamos invertir en herramientas, en objetos, en programas. De nada, la respuesta a todo eso Es está biológica, en nosotros. es nosotros, Exactamente. es biológica, y para eso sí tenemos que entrenar nuestra forma de pensar. Y que es muy simple, o sea, sabemos, en 5 días a los niños les hicieron pensamiento causal y cambio de perspectiva. O sea, si nos destináramos 5 o 10 minutos a hacerlo todos los días, a desafiarnos un poco más a nosotros mismos, ya estamos haciendo un tremendo trabajo a la hora de crear. No olvidarnos del arte, de la literatura, de la música. Todo eso nos abre más allá. Sí, nos muestra otras perspectivas, que es lo que Exacto. nos amplía los mapas. Si tuvieses que describir la creatividad en un solo concepto, puede ser una imagen, puede ser una sensación, una canción, ¿con qué te quedarías? Si fuese una, yo elegiría totalidad. Totalidad. Está en nosotros, estamos para eso y lo abarca todo. Si somos creativos, realmente podemos hacer lo que sea. Exacto. Bueno, y por eso Universo Creativo también lleva ese nombre, porque realmente abre infinitas puertas. La ciencia está muy basada en la creatividad, porque a pesar de ser muy objetiva, para pensar en, que es lo que conversamos una vez, para pensar en plantear experimentos en distintos puntos de vista objetivos, pero creativos. Como una cosa no implica la otra, que también hay mucho mito. La ciencia es altamente creativa, es 100% creatividad. Uno asocia, y por eso yo decía arte, literatura, música, pero todo tiene creatividad, por eso es totalidad. Yo, para poder crear y diseñar un proyecto de investigación, tengo que estudiar, tengo que leer, pero también tengo que crear. Es la única forma en cómo los premios Nobel también han podido desarrollar problemas encontrando soluciones que no existen a través de la creatividad. Entonces es creatividad pura. Y ahí, de hecho, para cerrar, la ciencia utiliza pensamiento convergente, que es conocimiento, aplicación, estrategia, estructura, pero también el pensamiento divergente. Si Albert Einstein hablaba de esto, se necesitan ambos, porque también relajar la mente para ver otros puntos de vista y eso llevarlo a la estructura de la lógica. Siempre tenemos que salirnos de nuestros propios sesgos, y por eso también, y yo eso es el punto más fuerte que le doy a mis alumnos que les hago clase de pensamiento crítico, precisamente salirnos del sesgo, y cómo también trabajando con otros, también trabajando en equipo. ¿Qué piensa el otro que yo no estoy pensando? Entonces, ¿cómo podemos
para no dejar ningún cabo suelto a la hora de investigar y para que sea una investigación de calidad. Eso es muy importante y eso también es pura creación mía, de mis compañeros, entre todos en equipo. Entonces es un proceso súper bonito. Y eso hace que sea más objetivo. Sí. Me encanta. A propósito que mencionas pensamiento crítico, ¿dónde te puede visitar la gente a aprender más, conocer más tips, desarrollar su propio pensamiento crítico para que le dejemos la invitación? Miren, recién voy a partir con mi canal de TikTok. Se llama, en realidad, Pensamiento Conciencia, porque precisamente es aplicar la ciencia, pero principalmente el pensamiento el pensamiento crítico, que es fundamental a la hora de poder mirarnos a nosotros mismos para poder mirar muchos puntos de vista y poder elegir, porque para mí el pensamiento crítico es sinónimo de libertad. Me gusta mucho ese concepto porque mientras más abarcamos los puntos de vista y también por eso están tan unidos al pensamiento creativo, mientras más puedo ver, yo también tengo la libertad de elegir desde dónde me quiero posicionar. Me salgo de mis propios sesgos. Entonces, a mí es algo que se me dio por casualidad en la vida y que me ha encantado y ahora quiero desarrollarlo más y ojalá que llegue a la mayor cantidad de personas. Así que me pueden seguir. Vamos a empezar a subir mucho contenido también para acompañar a las personas que quieran pensar críticamente, pero también con ciencia. Eso. Pensamiento con ciencia entonces en TikTok para que podamos seguir estimulando nuestro pensamiento crítico, creativo y estimular aún más la mente. Así es. Y asimismo, con la invitación de seguir a Bárbara en sus redes, agradecerte enormemente por este momento y también dejar a todos invitados a los próximos capítulos de Universo Creativo, el podcast, porque vamos a estar ampliando este mapa de creatividad en todas las aristas donde nos repercute y donde nos puede ampliar la perspectiva también para seguir creciendo creativamente, porque recordemos que la creatividad es altamente contagiosa y cuando una persona es creativa, contagia. Y eso es lo que buscamos. Así que agradecida y dejamos la puerta abierta para seguir en sintonía. Así es. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos sintonizaron también y agradecida nuevamente por tu invitación. A ti. Gracias. Adiós. Gracias por escuchar con el alma. Siempre recuerda, imaginar es volver a ti.